Vamos rápidamente con esta información. Seguimos en vivo, 0 horas 23 minutos de este sábado 8 de enero 2022. El día de ayer viernes, la jefa de gobierno comenta lo siguiente en la conferencia de prensa. ¿Cómo va la Ciudad de México? Actualización del semáforo epidemiológico. ¿Qué está haciendo la pandemia de COVID-19 provocada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 aquí en la Ciudad de México? ¿Cómo van las hospitalizaciones? ¿Qué te venden los medios de comunicación para aterrorizarte y qué no debes de tomar en cuenta y qué debes de tomar en cuenta dentro de toda esta información para que no temas y no te hagan caer en un engaño y puedas tener una información un poquito más amplia también? ¿Cómo reaccionar ante todo esto? ¿Cómo acudir a los centros de pruebas COVID? ¿Qué es lo que te puedes encontrar? ¿Qué es lo que puedes esperar? Prácticamente mucha gente se está contagiando ahorita, pero ya tenemos que remasterizar esa idea vieja que teníamos del recontagio. Ya no es un recontagio de que, chin, es que se está contagiando mucha gente. Hay que decir, se está contagiando mucha gente. Ya no alarmarnos porque ya estamos en su mayoría vacunados y el virus ya no está haciendo el daño que estaba provocando en la población mundial y ni en la población mucho menos mexicana como lo estaba haciendo hace un año aproximadamente cuando empezaba casi la vacunación. Ahorita la vacunación y la información que les acabo de compartir en esta transmisión en vivo en su canal Miki Noticias de YouTube, diciéndoles que ya la COFEPRIS está autorizando un medicamento de uso de emergencia para el tratamiento de COVID y está próximo en aprobar otro medicamento también de Pfizer para el tratamiento de COVID también. La salud de la población va a mejorar. Esta información la comparte la jefa de gobierno y vamos a escucharla para que ustedes tengan conocimiento de esto. Y también vamos a escuchar unas cuantas preguntas que le hacen a la jefa de gobierno y a la doctora que la acompaña para que sepan cómo deben reaccionar si tienen ahorita una sospecha de COVID. ¿Por qué? Porque estamos en este invierno y pues mucha gente tiene gripa también, entonces o tienen información de que tienen gripa o tienen COVID, no se sabe, pero qué es lo que se puede esperar y qué es por lo que no se deben tampoco ya de espantar, menos si ya se vacunaron. Entonces, ahí vamos de gane, gracias a Dios. Vamos a escuchar esta información. Entonces, Eduardo. Gracias, jefa. Hola, muy buenos días. Si nos ponen la presentación, por favor. Les comentamos cómo va la situación de la pandemia COVID-19 en la Ciudad de México, a corte hoy 7 de enero. En primer lugar, les comentamos que continuamos todavía una semana por lo menos más en semáforo verde, de acuerdo a los lineamientos del gobierno federal. Siguiente. Ahí se ve la ocupación hospitalaria el día de hoy, 755 hospitalizados en toda la zona metropolitana del Valle de México, 619 de estos son generales, y como pueden ver, tenemos un número muy estable de personas que requieren ventilador, que no se ha movido en todas las últimas semanas. Siguiente. Por parte de la Ciudad de México, 622 hospitalizados en la Ciudad de México en hospitales públicos y privados, 498 de ellos en camas que no requieren intubación. Siguiente. Así se ven los positivos que estamos identificando en macroquioscos, centros de salud y centros comerciales. Pueden ver este incremento bastante grande en la última semana. Por ejemplo, el día de ayer identificamos cerca de 5,800 positivos en macroquioscos, centros de salud y centros comerciales, que es uno de los números que ya es similar a los mayores picos de la segunda y tercera ola. Y en particular también, queremos aquí hago un pequeño paréntesis, esto también refleja que esta semana hemos casi duplicado el número de pruebas que hacemos en macroquioscos, centros de salud y centros comerciales, iniciando la semana con cerca de 10,000 pruebas y vamos a concluirla ya ayer y antier con 20,000 al día. Pero pueden ver este incremento bastante claro, particularmente en los últimos 4 a 5 días. Siguiente. Sin embargo, donde no vemos un incremento que se asemeje en magnitud es en ingresos hospitalarios, que son los casos graves, los casos que requieren ser internados en algún hospital público o privado. Aquí nos encontramos en al 8%
del nivel de ingresos experimentados en el pico de la segunda ola, con un promedio diario de alrededor de 72 que ingresan a los hospitales de la Ciudad de México. Entonces sí, un incremento, pero pueden ver que es un incremento que nos mantiene en niveles muy bajos y que se asemeja a lo que teníamos, de hecho, a finales de octubre o en los momentos más bajos entre la segunda y la tercera ola. Siguiente. Por su parte, también las defunciones continúan en los momentos más bajos de la pandemia. Nos encontramos al 5% del nivel de defunciones experimentados en el pico de la segunda ola, con alrededor de 9 defunciones reportadas por todos los hospitales públicos y privados. Y aquí estamos todavía debajo de cualquier momento previo entre la segunda y tercera ola y continuamos en estos niveles. Siguiente. Algo que les queríamos compartir, que la verdad es muy ilustrativo de lo que estamos viendo en estas últimas semanas, es cuál es la relación entre casos positivos que identificamos todos los días y las personas que requieren hospitalización, las personas que ingresan a los hospitales día con día. Y les pongo un ejemplo. En el pico de la segunda ola, hablando hace un año, a mediados de enero, estábamos identificando en un día más o menos 6.659 casos positivos al día, es decir, no tan lejos de lo que estamos identificando hoy. Y teníamos 719 ingresos hospitalarios en algún momento. Esto significaba que por cada ingreso hospitalario veíamos 9 casos positivos identificados. Para la tercera ola, después de haber ya vacunado a prácticamente todos los adultos mayores, esta razón cambió y ahora identificábamos menos positivos, 5.420 en ese momento, y teníamos 389 ingresos. Es decir, por cada ingreso hospitalario que veíamos había 14 casos. Si lo queremos ver de otra manera, decíamos de 14 positivos identificados, un ingreso hospitalario. Ahora es muy diferente. Estamos identificando ayer, como les comentaba, 5.876 positivos y tenemos 72 ingresos en los últimos días en promedio. Es decir, 81 casos, por cada ingreso hospitalario, 81 casos positivos identificados. Dicho de otra manera y tal vez más claro, de 81 positivos, un ingreso hospitalario. Es decir, estamos viendo una relación entre casos y hospitalizados muy distinta a la que veíamos en las olas anteriores. Siguiente. Esto se refleja en esta gráfica en la que pueden ver los positivos que se identifican en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. En rojo son los pacientes del tipo ambulatorio, es decir, las personas que no requieren hospitalización, y en azul aquellos que refieren en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica requerir hospitalización. Podemos ver en realidad que prácticamente todo el incremento, todo el incremento de positivos en los últimos días está asociado a casos del tipo ambulatorio. Siguiente. También queremos en este momento hacer un llamado, como lo hemos venido haciendo durante muchísimos meses, a que las personas no vacunadas con esquema de primera y segunda dosis acudan como rezagados la próxima semana a ponerse la dosis. Que las personas que no pudieron acudir a su refuerzo y ya son elegibles para el mismo, acudan por él. Porque la diferencia entre el riesgo relativo de ser hospitalizado en caso de contraer COVID es un orden de magnitud mayor, casi 10 veces más en caso de estar no vacunado que en caso de sí estar vacunado. Estamos hablando entonces que inclusive estos ingresos que estamos viendo en los últimos días, la gran mayoría de ellos son personas que no estaban vacunadas. Pueden ver aquí el incremento bastante importante en la tasa de hospitalización de los no vacunados, en concreto desde el 20 de diciembre, y por eso el llamado enfático a que la población que por alguna razón u otra no se ha vacunado, tome la decisión de ir a vacunarse la próxima semana. En las siguientes láminas daremos información de cuáles son las opciones que tienen estas personas para irse a vacunar. Siguiente. También queríamos mostrarles esta gráfica que para mí es muy ilustrativa también de esta relación distinta que estamos viendo entre los casos hospitalizados, los casos positivos, inclusive los casos graves hospitalizados. Pueden ver que en los últimos días, en promedio, diario, de acuerdo a los casos registrados en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, ya estamos casi al 55% en términos de positivos identificados diarios, que es lo que llegamos a identificar en el máximo de la segunda ola. Es decir, estamos en realidad en niveles que se asemejan ya en número de positivos a lo que vimos hace un año. Sin embargo, estamos muy lejos de los niveles que llegamos a ver de hospitalizados, tanto de camas generales como de camas con ventilador. Estamos hablando de que estamos en el 8% más o menos en números redondos de personas en camas generales, comparado con lo que vimos el año pasado, y cerca del 6% en camas con ventilador, donde más pueden ver que a diferencia de otras etapas de la pandemia,
un mayor número de las personas que están ingresando a los hospitales el día de hoy no requieren intubación mecánica, que también es una buena noticia porque eso genera mejores prognosis para su desenlace hospitalario. Entonces, para sintetizar, antes de pasar a la vacunación, sí queremos reforzar el mensaje, que lo que estamos viendo en la ciudad es un incremento importante de casos, como pueden ver en las gráficas anteriores, pero afortunadamente la relación entre casos y hospitalizaciones no es igual que antes. No estamos viendo en la misma magnitud el número de hospitalizados, el número de casos graves, ni mucho menos el número de defunciones. Es algo que hay que seguir monitoreando, pero ilustra algunas de las cosas que les va a platicar de la doctora Oliva, de la evidencia preliminar internacional, que esta variante, afortunadamente en ciertos sentidos, tiene menos desenlaces graves. Siguiente. Ahora sí, les platicamos cómo continúa el Plan Nacional de Vacunación en la Ciudad de México la próxima semana. Siguiente. Primero, nada más la estadística de cuántas dosis llevamos. No me voy a detener mucho, pero ya vamos al 15% de refuerzo en adultos de toda la ciudad, con más de 1 millón de vacunas aplicadas de refuerzo. Estimamos terminar al grupo de 60 y más años el día de mañana, como ustedes saben, y también tenemos estas coberturas de 92% en personas de 15 a 17 años con primera dosis. Siguiente. La próxima semana vamos a continuar con las segundas dosis para jóvenes de 15 a 17 años en todas las alcaldías de la ciudad. El calendario es el que aquí les presentamos, iniciando el martes 11 hasta el sábado 15. Es la misma dinámica que siempre hemos hecho, iniciando con las letras A, B y C y así hasta las últimas letras del apellido el sábado. Vamos a enviarle un mensaje de texto a todos los jóvenes que se han vacunado en este grupo de edad, con su nombre, el día de vacunación, la sede y la hora. ¿Qué requisitos necesitamos para que se vacunen con segunda dosis? Lo más importante es que han pasado por lo menos 21 días desde que recibieron la primera dosis. Prácticamente a todas las personas que hemos vacunado 15 a 17 ya cumplen esto. Y también les pedimos de manera muy atenta llevar impreso el expediente que pueden descargar en mivacuna.salud.gov.mx para hacer más ágil el proceso de vacunación. Siguiente. Estas son las sedes que estaremos implementando en la Ciudad de México la próxima semana. Son 7 sedes por toda la ciudad para las 16 alcaldías. En el Centro Cultural Jaime Torres Bodet estaremos atendiendo a la alcaldía Gustavo Madero, Azcapotzalco y Cuauhtémoc. En el Campo Marte a las alcaldías Miguel Hidalgo, Coajimalpa, Cuauhtémoc y Benito Juárez. En el Palacio de los Deportes a Iztacalco, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc y Benito Juárez. En la Boca 7 a la alcaldía Iztapalapa. En la Escuela Nacional Preparatoria número 5 de UNAM, Xochimilco, Tlalpan y Tláhuac. En el Estadio Olímpico Universitario, Coyoacán, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón y Benito Juárez, y en el Deportivo Villa Milpalta a los residentes de la alcaldía Milpalta. Pueden ver que hay algunas alcaldías que tienen más de una sede como opción, pueden elegir la que mejor les convenga de acuerdo a la parte geográfica de la alcaldía donde se encuentran. Esto es particularmente notable para las alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez. Siguiente. También la próxima semana continuamos con y esperamos concluir el refuerzo para todo el personal de salud. Esta es la programación para instituciones privadas. De instituciones públicas ya hemos avanzado y tenemos un avance casi del 70%. El calendario de vacunación es igual, iniciamos el martes con A, B y C y terminamos el sábado con S a la Z. Las personas que tenemos registradas en el sistema de vacunación para personal de salud van a recibir una cita personalizada y lo que necesitamos para que acudan a vacunarse es lo siguiente: acreditar que trabajan en el sector salud, desde cédula profesional, carnet de la institución, identificación laboral, recibo de nómina o una carta de la institución de salud a la que pertenezcan. Haber completado el esquema de vacunación hace más de 6 meses, no importa con qué vacuna, pero haber completado el esquema antes del 10 de julio del 2021 y llevar impreso el expediente que pueden descargar en mivacuna.salud.gov.mx. Siguiente. Tenemos 3 sedes de vacunación para este proceso: la Sala de Armas en Ciudad Deportiva, en la alcaldía Iztacalco; el Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud de la Secretaría de la Marina Nacional en la alcaldía Coyoacán, y tenemos además una nueva sede que no habíamos anunciado, que es el Hospital Español, ahí en Polanco sobre Ejército Nacional. Queremos aquí tomarnos un momento para agradecer al Hospital Español. Ellos nos están ayudando con la logística, inclusive con el personal para vacunación, y creemos que es una buena colaboración para hacer mucho más rápido el proceso de vacunación a instituciones privadas. Entonces, un agradecimiento a esta institución y en general a la institución de hospitales privados aquí en la Ciudad de México. Entonces, eso inicia el día martes. También queremos adelantarles, aunque vamos a dar una planeación más específica, que la próxima semana también tendremos la vacunación para personal docente y maestros, cualquier tipo de trabajador que participó en el sector docente que recibió la vacuna CanSino durante el mes de mayo. Esto es muy importante. Lo vamos a hacer en colaboración con 6 sedes nuevas, que estaremos trabajando de la mano, y queremos hacer aquí también un agradecimiento
a ciertas universidades privadas que nos apoyarán con la logística, los espacios, inclusive muchos de los insumos para la vacunación. En concreto son el ITAM, la Ibero, el TEC de Monterrey, la UNITEC y la Universidad Valle de México y la Universidad La Salle. Entonces estaremos dando detalles de las sedes específicas y los días, pero estimamos empezar sin falta la próxima semana. Así entonces se verá la programación para el próximo sábado, el avance. Tendremos ya al 24% de la población adulta con refuerzo y al 92% de la población de jóvenes de 15 a 17 años con esquema completo. Y también tendremos ya al personal educativo, que suma cerca de 250,000 personas adicionales. Entonces, esos serían los anuncios de la vacunación para la próxima semana. También en términos de atención a rezagos, estaremos atendiendo rezagos de primera, segunda y tercera dosis en 2 sedes de vacunación, en el Censis de la Marina en Coyoacán y en la Sala de Armas en Iztacalco. Pueden acudir cualquier persona que cumpla con los requisitos de edad, es decir, tener más de 15 años, y para esquema completo, para completar el esquema, lo único que tiene que haber pasado es para cada vacuna el tiempo mínimo entre dosis y dosis. Pero ojalá que sí un número importante de personas que han postergado completar su esquema, que han postergado ponerse la primera dosis, que se les pasó el refuerzo, puedan acudir. Como pueden ver en los datos es muy claro que la vacunación ayuda, hace la diferencia, y que en este momento de incremento de casos es vital que las personas que están desprotegidas tomen la decisión de protegerse. Le pasaría la palabra a la doctora Oliva. Muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces el reporte de Salud en tu Vida, Salud para el Bienestar. Seguimos con este programa de detección temprana, también de actividades físicas, de orientación nutricional. El total de pacientes atendidos acumulados al día de ayer son 204,148, que es el 100% en los módulos de Salud en tu Vida, Salud para el Bienestar, con un total de detecciones de 139,764, que significa el 68% de esos 200,000 pacientes. Sobrepeso. Bueno, ahí ya da unas estadísticas más o menos de cómo han atendido a la gente, pero déjenme mostrar, espérenme, aquí está. Déjenme mostrarles qué es parte de las preguntas que le hicieron a la jefa de gobierno y en donde respondió también esto mismo, explicó esto mismo de las gráficas, pero en donde dijo, esto tienen que difundirlo bien ustedes como medios de comunicación porque es parte de lo que tienen que observar. Lo explicó de otra manera lo de las gráficas. Vamos a escuchar esta parte de la doctora. Tiene que salir a hacerse una prueba, pues corta las cadenas de contagio. También entendemos que hay mucha más contagios, pero es una variante que afortunadamente que ha estado ya pues creciendo en la se está identificando que es esta variante involucrada en el repunte de casos. Esto respecto al reporte de Salud para el Bienestar. En relación a lo que ya se señalaba, de que no bajemos la guardia, de que estamos en presencia de un número importante de contagios, señalar que la variante que se está identificando, que es esta variante involucrada en el repunte de casos, es la variante Omicron, que ha estado ya pues creciendo en la ciudad y progresivamente desplazando a la variante Delta, que era la variante dominante hasta hace unas semanas. Lo que es muy importante señalar es que esta variante Omicron es una variante que sí es más transmisible, produce más contagios, pero es una variante que afortunadamente no es más virulenta. Su forma predominante es que se queda en vías respiratorias superiores y entonces da un cuadro mucho más parecido a un catarro común, con sintomatología de escurrimiento nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza, puede haber cuerpo cortado. Aquí lo fundamental es que la persona, si tiene síntomas, se aísle, que no esté pensando que tiene una gripa común y corriente, sino que piense en primer lugar que puede ser COVID-19 y que se aísle. Esto corta las cadenas de contagio. También entendemos que hay de repente mucha necesidad de saber si se tiene COVID, pero con este cuadro podemos estar casi seguros que se tiene COVID, porque el resto de virus respiratorios no se están expresando tanto en este periodo invernal. Entonces, si no tiene que salir a hacerse una prueba, puede no hacérsela.
Estamos ampliando el número de muestras en cada centro de salud, en los centros comerciales, en los módulos de atención respiratoria del IMSS. También se atiende a las poblaciones sin condición, sin excluir por condición de aseguramiento, pero es fundamental, y vamos a poner algunos kioscos la próxima semana, pero es fundamental que la persona, si se siente mal, si tiene estos datos, pues ya incluso se dé por positiva, se aísle y le avise a sus contactos. No es grave, esto es muy importante señalarlo, y tenemos 2 síntomas de alarma que podemos estar monitoreando, que es la oxigenación, como siempre, con la medida del oxímetro, pues con el oxímetro podemos medirla, oxigenación menor de 90, entonces sí acercarse a un triaje, acercarse a un módulo de atención respiratoria, a un centro de salud, o hablar a Locatel, que también ahí tenemos la orientación para las personas. Y el otro dato es una fiebre persistente, elevada, de 38, 39 grados centígrados, pero los otros datos son datos que van a cursar, que es otra de las características de Omicron, es un contagio rápido, también así, por decirlo de manera un poco coloquial, como llamarada de petate, empieza rápido y se concluye rápido. Los datos de hospitalización están mostrando esto, de cada 80 personas positivas, realmente solo una está acudiendo por necesidad a un hospital o a un centro de atención. Entonces, la estrategia de gobierno es seguir vacunando. Los vacunados están protegidos de los cuadros graves, de la probabilidad de hospitalización. Seguimos vacunando, invitar a todos los rezagados a que se sigan vacunando, a que las personas tengan su refuerzo. Ya este sábado estaremos concluyendo con todas las alcaldías, con las 5 alcaldías que estaban pendientes de personas vacunadas de 60 y más años, y la cobertura vacunal en la ciudad es muy alta, entonces esto también nos protege. El mensaje es: no bajemos la guardia, sigamos usando las medidas de protección personal, como el cubrebocas, la sana distancia, el lavado de manos, el uso de gel alcohol, los espacios ventilados. La protección familiar comunitaria es muy importante, es priorizar estos espacios abiertos, actividades al aire libre y sobre todo vacunarnos porque eso protege contra el cuadro grave. Estamos identificando más casos positivos, afortunadamente no tiene nada que ver con otros momentos de la pandemia, e incluso algunos virólogos han señalado que esto podría ser el inicio del fin de la pandemia, ir transitando hacia un momento donde el COVID-19 ya se convierta en una enfermedad endémica. Pero nos tenemos que seguir cuidando. Estas son las recomendaciones y no es necesario que vayan a hacer una fila de 3 horas si están o de 1 hora con un montón de sintomatología, no es necesario. Pueden quedarse en su casa, hablar a Locatel, ahí les damos seguimiento, los orientamos y estamos monitoreando los datos de alarma. Y pueden considerar que tienen COVID. Eso ya nos lo había dicho el doctor Hugo López-Gatell. Si te sientes enfermo, tienes dolor de garganta o algo, considera que tienes COVID y aíslate. Bueno, pues ya creo que lo más importante de todos los datos que... Ya si ves la necesidad de ir a hacer una prueba COVID, pues ve a hacerte una prueba COVID, pero de antemano antepon que puede ser COVID, trátate normal y ya pronto saldrás de esa enfermedad. Si empeoras o agravas otra cosa, tienes comorbilidades u otra cosa, pues ahí sí ya ponte atento, ve al hospital, atiéndete, etcétera, etcétera. Solamente si estabas en riesgo. Eso en aquel entonces. Ahorita, pues igual si estás grave o tienes comorbilidades o sientes que te estás poniendo muy mal o algo, pues rápidamente ve al doctor, ve al hospital y lo que sea. Pero para las demás personas que pues, ya tenemos un cuadro leve o podemos tener un cuadro leve o ya nos enfermamos o ya nos vacunamos o ya
ya no estamos tan en riesgo, pues obviamente no nos vamos a preocupar de más, ¿verdad? Vamos a seguir con las actividades y con los trabajos como lo hemos estado haciendo, ¿no? Ya hasta nos dio COVID, entonces no es así como que nos vamos a preocupar de más. Y menos ya con la vacunación, menos con todo esto que ya no es tanto que estemos enfermos, sino que otras personas ya también están vacunadas y están ya teniendo muchos refuerzos. Y pues como lo comentan, esto ya podría llegar a ser el principio del fin. Esperemos que así sea, porque ya la propagación y todo esto ya no está tan fuerte, amigos míos. Y pues desafortunadamente esta enfermedad se tuvo que llevar a mucha gente. Y pues todo esto, ¿no? Durante el proceso de que pudiéramos formar otro tipo de defensas. Ya en unos añitos ya vendrá la vacuna oficial, real, y ya veremos después qué sucede. Pero ahorita pues están las de uso de emergencia y otros medicamentos. Entonces vamos a seguir escuchando esto para que estén bien informados. Ha dado Eduardo y que estamos viendo todos los días, es que a diferencia de otros momentos, en este caso pueden ser muchos los positivos, pero las hospitalizaciones son muy bajas. Es decir, no estamos como en otras ocasiones, hace un año, por ejemplo, que eran muchos los positivos y las hospitalizaciones eran muy altas. Entonces, en este caso lo que estamos observando es que sí hay muchos positivos, pero las hospitalizaciones son bajas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la enfermedad ahora es menos grave, sea porque es la variante y sus características, o porque estamos vacunados y entonces ya estamos en mejores condiciones para poder afrontar. Entonces, no vamos a cerrar actividades, esto es muy importante, porque no es necesario. Lo que estamos haciendo es dar la información, que se guíen por la información oficial que damos. Le estamos dando seguimiento diario y en caso de tener síntomas, como dice la doctora Oliva, no es necesario irse a hacer la prueba, sino pueden llamar a Locatel, recuerden que ahí están los médicos y ahí se les puede dar toda la orientación que requieran. Entonces estamos en una condición distinta y lo más importante es que la próxima semana vacunamos personal de salud privado, que ahí queremos agradecer en particular al Hospital Español porque nos está ayudando a que sea sede de esta vacunación y además está apoyando en distintas áreas para la vacunación. Segundo, a los jóvenes de 15 a 17 años para que reciban su segunda dosis, ya pueden ver toda la información y lo va a seguir informando Eduardo y Oliva en vacunación.cdmx.gov.mx. Y también iniciamos la vacunación del personal educativo a partir del próximo miércoles. Y a la siguiente semana ya iniciamos la tercera dosis para las siguientes edades, de 50 a 59, 40 a 49, etcétera. Y vamos a procurar que sean lugares fijos ya de vacunación y que la gente conozca, que pueda ir de acuerdo al apellido o a otras consideraciones y vacunar pues lo más pronto posible con la tercera dosis a todos los habitantes de la ciudad de 15 a más años y estamos preparados para ello. Hay suficientes vacunas, hay médicos, enfermeras para el proceso de vacunación y como saben pues siempre lo hacemos de una manera ágil y que sea muy rápido para el ciudadano. Entonces por el momento no hay signos de alarma, sino sencillamente cuidarnos y seguir la información oficial. Ahora sí vienen las preguntas. También muy interesantes. Iniciamos ronda de preguntas y respuestas con Carlos Navarro, del Heraldo. Buenos días a todas y todos. Preguntarle a la doctora Oliva, ya nos hablaba que Omicron ya había desplazado a Delta. ¿En qué porcentaje, de acuerdo a las secuenciaciones que están haciendo las pruebas, tiene ya Omicron en la Ciudad de México? Más bien es característica de cómo se propaga. No es que tengamos muchas pruebas, aunque sí hay estudios del Instituto del IMEGEN que muestran esta característica, pero es más bien que se propaga más rápido que las otras variantes, entonces se intuye, se analiza en términos de la información estadística, pues es esta nueva variante. Ok, gracias. Y también preguntarle, ¿está ocurriendo lo que había ocurrido en la segunda ola, que en pueblos de la Ciudad de México, como de Milpalta o de Xochimilco,
se está dando una mayor propagación de casos, ahí como San Antonio Tecómic, San Gregorio Atlapulco, que son las zonas donde mayor número de casos hay a nivel Ciudad de México. ¿Están contemplando hacer una intervención como lo hicieron en la segunda ola o van a mantener nada más la vigilancia? No es necesario, no es porque no queramos hacerlo, porque actuamos de una manera antes y ahora de otra. Sí actuamos distinto, pero porque estamos en otra condición. O sea, recuerden que la Ciudad de México tiene 102% de vacunados. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, a lo mejor habrá algunas personas no vacunadas que viven en la ciudad y se vacunó a personas que viven fuera de la Ciudad de México. Pero el porcentaje de vacunación es el más alto en la Ciudad de México y recuerden que es de los más altos de las ciudades de todo el mundo. Entonces, repito, la característica de esta variante es que puedes estar contagiado pero no es grave. De todas maneras, pues hay que tener cuidados, hay que llamar a Locatel para tener toda la información adecuada. Entonces no requerimos hacer estas medidas de sana distancia, de intervención específica, de mayor número de pruebas en ciertas zonas, sino sencillamente vacunar más rápido a toda la población con su tercera dosis. Gracias. Preguntarle a Eduardo Clark, de acuerdo con la tasa de reproducción de la enfermedad actualmente, ¿han hecho proyecciones para ver posiblemente cuál sería el pico más alto de esta cuarta ola que ha comenzado? Dilo tú para qué. Todavía es muy temprano para decirlo. Como ustedes saben, nosotros hacemos las proyecciones con casos de hospitalarios y de hecho es algo que en otras partes del mundo se está volviendo aún cada vez más relevante hacer y todavía llevamos en realidad un periodo corto de modificación en esa tendencia y por lo tanto tenemos que esperar algunos días más para poder hacer proyecciones. Gracias. Y por último, preguntarle en Aquí, algo importante, el otro día lo comenté en la conferencia, el epidemiólogo principal de Estados Unidos, Fauci, el otro día hizo una declaración de que es mucho más importante concentrarse en la observación de hospitalizados que en los casos positivos. Recuerden que nuestro modelo epidemiológico siempre estuvo basado en hospitalizaciones, no en casos positivos. Y esto es muy importante porque hasta ahora pues sí hay un poquito más de hospitalizados, pero no podemos saber pues cuál es la tendencia dada la característica de que ya todos estamos vacunados y de la variante. Entonces por eso no se pueden hacer las proyecciones que se hacían antes. Gracias. Y preguntarle a la doctora Oliva, hay personas que han manifestado que se han hecho pruebas, salen negativos, pero sienten los síntomas similares a COVID. ¿Cuál es la recomendación que se les haría a esas personas? Sí, puede tener otra infección respiratoria por otros virus, pero también hay que recordar que el mejor momento para tomar la prueba es cuando la persona tiene síntomas y cuando ya tiene 1 o 2 días con síntomas para confirmar COVID. Entonces, por eso señalamos, lo más importante para cortar la cadena de transmisión es aislarse, no andar circulando. No pensar que tengo una gripa y entonces pues no es tan importante y voy a mi oficina y voy a otro lado. Eso es importante. No, aislarse, independientemente si es COVID, que es lo más probable por lo que estamos viendo, o si es otra enfermedad respiratoria por otros virus que son menores, están apareciendo ahora en baja proporción. Entonces la recomendación es aislarse. Gracias. Y tomarse la prueba cuando se tienen síntomas, porque también tenemos los primeros días que hubo más presión sobre los centros de salud. Teníamos gente regresando de vacaciones que decía, es que yo quiero saber si me infecté en las vacaciones. Bueno, pues ahí no está tan indicada. O quiero saber si en la cena de Año Nuevo, sin ningún otro dato, pues me infecté. Entonces ahí es muy probable que va a salir negativo. Tenemos que tener el dato de un contacto, ¿no?, directo o de sintomatología. Una de las principales visitantes en los kioscos han sido las personas que el mismo trabajo les pide una prueba negativa. ¿Cuál es el llamado que le harían a las empresas o cómo ven esta situación? No es necesario, ahí hay que insistir en las empresas, las oficinas. Si la persona tiene síntomas, es mucho mejor que llame por teléfono y se reporte con su jefe inmediato superior y diga, tengo síntomas, me voy a aislar, a que vaya a la oficina y busque una prueba o se vaya a formar a un kiosco. Es mucho mejor que se aísle de entrada. Y por último, doctora, me gustaría preguntarle un corte de caja del 2021 en materia de seguridad del balance que vieron de este año, por ejemplo, el tema de
de homicidios bajó mucho, ya el promedio anda 2.4 diarios, entre otros delitos, preguntarle. Perdón, discúlpame, Carlos, no Un corte de caja en materia de seguridad por el 2021, hay datos como por ejemplo homicidios 2.4, que ha sido uno de los promedios más bajos que ha habido últimamente. Uno de los promedios más bajos, y también en estos días que llevamos de enero, por lo menos también Y habla de seguridad, ha pero sido de bueno, los promedios más bajos. vamos con la el límite siguiente. de aforo o reforzar No, algunas no es medidas. necesario, no es necesario. ¿Por qué? Porque estamos vacunados. Además, la gráfica, sí es muy importante que nos ayuden ustedes como medios de comunicación Ahí está. a difundir estas gráficas, y nos ayudas a que vean. De hecho, grabé un video hace rato que no había grabado hace tiempo, videos del COVID, para ponerlo en las redes sociales, porque es muy importante. Fíjense, pon la del número de casos positivos, es la que uso en el video. Aquí es en donde en donde se ve Al mero la principio, muestra. que es como esa. Fíjense cómo en casos positivos estamos casi igual que en la llamada tercera ola de COVID. La segunda ola fue la más fuerte, particularmente en la Ciudad de México, hace un año. Después tuvimos una tercera ola que no tuvimos que cerrar ninguna actividad económica, porque estábamos vacunando. Entonces la vacunación le ganó al incremento en las hospitalizaciones. En este caso, fíjense, los positivos prácticamente están igual que en la tercera ola. Lo que se puede decir Es un son número muchos muy alto de contagios. positivos. Sí. Y sin embargo, no es vean tan las grave. hospitalizaciones. Es la anterior. Casos positivos son muchos, pero es como una gripa. Todos estamos contagiados, pues no por eso es algo La de Ciudad de México, tan esa es Valle grave. de México. Sí se han incrementado un poquito las hospitalizaciones, pero no tiene nada que ver con la tercera ola, mira. Y estamos en el mismo número de positivos. Es decir, antes, la gráfica esta que puso Clark, de 100 positivos, a ver si le pones la de las 3, esa, o sea, con casi 7,000 positivos, teníamos el 10% hospitalizados. Ahora tenemos casi 6,000 positivos y como el 2% de hospitalizados, 1.5% de hospitalizados, o sea, del 10 al 1.5. Y esas hospitalizaciones, inclusive ayer hablando con el doctor Reyes Terán, el coordinador de los Institutos Nacionales de Salud de la CINSAE, decía que muchas veces llegan a urgencias en los hospitales buscando una prueba también de COVID, no necesariamente porque estén graves o tienen pues una enfermedad respiratoria mayor. Entonces no son tan graves inclusive en las hospitalizaciones que se están haciendo. Eso no quiere decir que ya nos tengamos que desentender, hay que seguirnos cuidando, ya conocemos el COVID-19, pero no estamos en una situación de alarma por la característica del virus y porque ya estamos vacunados. Y también lo que se ha visto a nivel internacional, pues es la necesidad de la tercera dosis. Entonces, por eso, ¿qué tenemos que hacer? Pues apurarnos a la tercera dosis para toda la población. Esa es la estrategia. Y estamos convencidos de la estrategia y de todas maneras, pues todos los días seguimos viendo la información. Okay. Y también se hablaba de una reinstalación de macroquioscos. ¿Saben a partir de qué fecha sería, cuántos serían y cuál sería la ubicación? Sí, ya lo vamos a informar, pero sí es importante lo que dice Oliva, porque un llamado a todos los establecimientos privados, que no le pidan a sus trabajadores que lleven su prueba de COVID positiva o negativa, que no le pidan que lleven su prueba. Si la persona tiene una enfermedad respiratoria, pues aunque sea gripe es mejor que se quede en su casa. Entonces, mucha de la demanda de las pruebas, como ustedes dicen, pues tiene que ver con esto, o con la propia población que antes, con lo que ya conocía del COVID, decían, bueno, pues quiero saber si tengo prueba porque mi amigo se contagió y quiero saber para ver si me resguardo o no. Entonces, pues más bien es seguir las indicaciones que hemos seguido y cualquier duda llamen a Locatel, que tenemos ahí los médicos que se contrataron en su momento para tener toda la información en caso de pues tener una enfermedad. Y como ustedes saben, el que comenta la doctora Oliva,
Las características de la enfermedad en este caso pues son distintas, no en todos los casos, tampoco se puede generalizar siempre, llegan a los pulmones, entonces pues también que sigan con su oxímetro, que seguramente muchos lo adquirieron en su momento, para si tienen una enfermedad respiratoria pues estén probando la oxigenación. Ok. Recuerden que de esto habló mucho el doctor Hugo López-Gatell, de los falsos negativos, que no era correcto ir a buscar una prueba de positividad de COVID porque sin tener síntomas, porque desde donde te infectas tienes que dejar que se desarrolle el virus para poder saber si tienes parte de ese COVID. Después de que ya se desarrolla, pues ya que tienes de alguna manera ciertos síntomas, un dolor de garganta, un moqueo o pérdida del olfato, cosas así, o algo que te haga sentir que tienes la enfermedad y que ya puedes casi replicarla y transmitirla porque toses, porque estornudas, porque lloras, por algo, ahí es en donde ya presenta cierto síntoma y ese síntoma es el que va a decir y va a revelar si sí es COVID o no es COVID. Y si ibas antes de que se desarrollaran estos síntomas y salía la prueba negativa, podía ser una falsa negatividad de la prueba porque fuiste desde antes y desperdiciaste una prueba, desperdiciaste tiempo, no fue efectiva, a lo mejor al siguiente día ya presentabas los síntomas y se echa todo a perder, que es parte de lo que platicábamos también, que la oposición a este gobierno decía que es que se necesitan las pruebas, es que las pruebas son solamente para cuando las necesitas y necesitas ver si el síntoma que estás presentando pues es parte del COVID. No, no si te contagiaste, porque el contagio no se nota, sino hasta después de varios días de haberlo adquirido y después de haberlo desarrollado. Entonces es parte de lo que se comenta aquí. Si tienes cierta gripa o cosas así, pues mejor aíslate en tu casa y ya si sientes ciertos síntomas ya extraños, diferentes a los de una gripa, pues podrías llegar a hacerte una prueba si quieres o solamente pues hasta ver si te pones grave, ¿no? Y si te pones grave o tienes algún malestar mayor, pues te lanzas luego al hospital para que no se vaya a agravar esto y no vaya a ser peor. Pero si tienes una simple gripa, no creas que es una simple gripa, mejor piensa que es COVID, quédate en tu casa y descansa a todo dar, porque es lo que te va a hacer falta, descansar, reponer energías, comer bien y luego ya reponerte para tus actividades. Gracias, doctora. Buen día. Gracias, buen día. Continuamos con Demián Duarte, del Sonora Power. Sí, buenos días. ¿Qué tal? Buenos Demián días. Duarte de Sonora Power, de Sonora, de Radio Sonora y Telemax. Bueno, primero felicitarla por la determinación que tiene de no ceder a la paranoia y a, el temor que se busca inducir a partir de esta situación. Es muy importante la economía y bueno, sabemos que la Ciudad de México es el motor económico del país, con el 15.8% del Producto Nacional representado aquí. Yo quisiera preguntarle, sé que ayer anticipó que va a haber un plan de reactivación económica. Yo quisiera preguntarle cómo tiene usted las perspectivas. Mire, yo voy y vengo a la Ciudad de México de manera regular. Aquí habla de la reactivación económica. ¿Cómo siente el ambiente en la ciudad? Sí, es natural que la gente, pues, frente al incremento de contagios, pues tenga aprehensión por lo que hemos vivido en los últimos años. Entonces es natural esto. Pero lo más importante, pues, es la información científica. Nosotros siempre hemos tomado decisiones en coordinación con el Gobierno de México y con base en conocimiento científico y con base en los datos que tenemos diario. Yo les puedo compartir en mi teléfono, que es el mismo grupo que tenemos con Oliva, con Clark y con las distintas instituciones de salud a nivel nacional. Ahí participa el IMSS, participa el ISSSTE, participa el Gobierno de México, la SINSAE. Somos como, hasta el Estado de México, como 20 y tantos, ¿no? En el grupo. Se llama COVID-19 Zona Metropolitana del Valle de México. Todas las mañanas, o sea, desde este grupo lo tenemos desde
yo creo que marzo del 2020. Hicimos el grupo del chat en WhatsApp y todos los días nos comunicamos. Bueno, ella platica sus choqueaventuras. Doctora, ¿le diría usted ahorita a la gente que si quiere acudir a algún restaurante, a una reunión, alguna fiesta, lo haga? Sí, y que tenga sus medidas de precaución como siempre las hemos tenido, y que si llega a ser positivo de COVID, como siempre, pues se aísle, llame por teléfono y tenga toda la información, y en caso de sentirse con mayor gravedad, pues entonces sí que acuda a un hospital, a un centro de salud para recibir toda la información. Pero no estamos en una situación hoy de tener que prohibir ninguna actividad. Lo que les acabo de Por último, comentar. doctora, si me permite, están, bueno, los colonos de Polanco, o organizaciones civiles de Polanco, siguiéndose quejando por la cuestión esta de Ciudad de México al aire libre. Creo, bueno, no sé, al menos así me lo han manifestado, que algunos restauranteros pues se han extendido más allá de lo permitido, que se está obstruyendo también vialidades, y que en caso de emergencia... Este mensaje me gustó de la jefa de gobierno, pongan atención, de amigos. ambulancias, de bomberos, de la misma policía. ¿Cómo ha visto este problema? ¿Lo siguen atendiendo? ¿Se va a restringir más esto? ¿Cómo se ha tratado este problema, doctora? Hay una mesa de trabajo donde están vecinos de Polanco que coordina Pepe Merino, junto con los restauranteros. Inclusive Pepe ha ido a hacer visitas personales con los vecinos, y lo que estamos buscando es una autorregulación del programa, de tal manera que pues los restauranteros sepan lo que opinan los vecinos, y que pues haya las medidas para que puedan no cubrir toda la banqueta, que pues a cierta hora de la noche no haya tanto ruido, en fin, este tipo de medidas. Y estamos viendo cómo mantenemos el programa ya permanente, con algunas consideraciones que ya puedan pues ser más fijas, para poder permitir, pues siempre, yo creo que en la vida, pero en particular como gobernantes y como habitantes de la ciudad, siempre tenemos que mirar por el otro. Entonces el restaurantero pues tiene que mirar por el peatón y el vecino también tiene que mirar por la reactivación económica. Entonces, mientras todos conozcamos esta condición, pues vamos a salir adelante. Y claro, en la medida de que hay mucho ruido y no dejan dormir hasta altas horas de la noche, pues ahí entonces sí interviene el gobierno. Una propuesta que hacía una de las personas que entrevisté decía, bueno, actualmente no paga ni un centavo por estar precisamente ocupando el espacio público. Ella proponía que hacer un cobro como se hace, por ejemplo, en los parquímetros, y que esos recursos que se hicieran se invirtieran en la misma... Bueno, ahí ya habla de otra cosa. Pero pues ahí está la información, amigos, más importante acerca de la vacunación y la pandemia aquí, y su reacción, su desarrollo aquí en la Ciudad de México a estas fechas, y la actualización del semáforo epidemiológico que sigue en color verde, damas y caballeros.